Y atención, Latinoamérica. Ayer el Parlamento Europeo ratificaba la primera ley de inteligencia artificial del mundo. ¿Qué implica esta ratificación? ¿Qué incluye esta ley? ¿Qué aspectos se van a enfocar a cuidar, a limitar y prohibir directamente? Juliana González de Deutsche Welle, ella es periodista, va a comunicarse con nosotros y a contarnos los detalles de esta ratificación. Desde el estudio Ande Chirinos, Juliana, ¿cómo estás? Andrés, encantada de saludarte. Un gusto también para nosotros tenerte. Bien, ayer se ratifica entonces por parte del Parlamento Europeo esta primera ley. ¿Qué implicancias hay en esta ratificación para el mundo de la inteligencia artificial? Bueno, Andrés, son varias. Primero tenemos un aspecto, digamos, legal. Esta ley había sido ya prácticamente puesta al conocimiento de toda la población en el mes de diciembre y justamente ayer, como tú lo mencionas, le dio esa luz verde el Parlamento. ¿Qué hace falta ahorita? Una reunión donde se van a reunir los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países. Se trata más bien de una formalidad donde le dan su visto bueno para que esta ley entre en vigor prácticamente en unos 2 años, esto es en el 2026. ¿Y pues qué implica? Implica que por primera vez una parte del mundo, estamos hablando que es una legislación europea, tiene un marco regulatorio. Este marco regulatorio va a servir también para sentar las bases de otros marcos regulatorios. Aquí en este caso particular de Europa, lo que va a venir más adelante es también cómo cada uno de los países va a hacer, por supuesto, la aplicación de esta ley. Pero en un principio, Andrés, se trata de crear un marco que permita, digamos, distinguir que hay diferentes tipos de modelos de inteligencia artificial. No es lo mismo la inteligencia artificial que se usa, digamos, para labores como más sencillas, que tienen que ver, digamos, con un cambio de password, como para trabajos que tienen, por ejemplo, que ver con infraestructura, con buscar empleo. Todo esto lo que dice esta ley es que tiene diferente nivel de riesgo y bajo ese criterio de la diferencia de nivel de riesgo, pues va a tener también unas mayores o menores obstáculos, si se quiere, es decir, va a tener mucho más control, se necesita supervisión humana en todas aquellas tareas que tengan que ver, por ejemplo, con infraestructura crítica, con el manejo de hospitales. No se puede dejar sola a la inteligencia artificial, sino que tiene que haber todavía ese respaldo humano, por ejemplo. No, y que sin duda alguna, si analizamos la situación, Juliana, esto se pudiera convertir la misma bendición en la propia cruz con la que habría que cargar. Esto es lo que está buscando entonces el Parlamento Europeo tras esta ratificación. Antes de hablar de lo que serían pros y contras de la inteligencia artificial y el por qué se delimita, ¿te parece si damos detalles, Juliana, de cómo fue esta ratificación? ¿Fue inminente, gran apoyo, votos a favor, votos en contra? ¿Qué se dijo después de ese importante debate que no empezó y terminó ayer? Llevaba varios meses ya. Bueno, incluso podríamos hablar de una discusión que lleva años. Andrés, se trata de una discusión de más o menos unos 5 años, por eso cuando en diciembre ya, digamos, un poco los parlamentarios respiraron un poco más tranquilos, la Comisión Europea que ha tratado de sacar esta ley también, pues también respira tranquila, es un logro que también se puede adjudicar la señora Ursula von der Leyen, quien busca su reelección como comisaria, como presidenta de la Comisión, y de lo que se trata es precisamente. Estamos hablando de una tecnología que, si te pones a pensar bien, pues no es mayor para nuestros términos de un año. Es decir, ChatGPT ha sido, digamos, como la gota que rebosó la copa, donde dijo, aquí hay que empezar a trabajar este tema de la inteligencia artificial, porque ya es una inteligencia artificial generativa. Pensemos nomás en este programa Sora, con el cual nuestros textos pueden ser convertidos en imágenes, y lo que ven nuestros ojos, por supuesto, Andrés, tiene un impacto enorme en lo que creemos y en lo que no creemos. De ahí que la Unión Europea diga, necesitamos con urgencia crear una ley, tener lista esa ley, que si bien no va a entrar a regular cómo funciona Sora, cómo funciona la Google Lens o cómo funciona cualquiera de estas aplicaciones, sí habla más bien de cómo deben ser los diferentes grados en los que hay que prestar atención de acuerdo, digamos, al impacto que tenga la tecnología, la inteligencia artificial generativa básicamente, sobre el día a día, sobre los derechos fundamentales, por ejemplo, de los individuos. Sí, claramente cuando hablamos de esto los beneficios son muchísimos, pero también hay puntos donde si en efecto no hay algo que lo delimite, se sale completamente de control. La inteligencia artificial, para que los televidentes
televidentes nos entiendan en este momento, es la posibilidad de crear con base a lo existente, y esa es la razón por la cual es tan difícil de identificar cuando algo es fake de algo real. Y hay muchos aspectos, como por ejemplo, Juliana, corrígeme si me equivoco, pero ya a través de la inteligencia artificial se ha mostrado a diferentes senadores recibiendo una especie de coima, como se le llama en Latinoamérica, y de blackmailing, y por supuesto, y luego te das cuenta que todo es falso, pero la gente ya queda con una idea manchada de lo que es esa persona, esa imagen que justamente tiene ese político. Basándome en uno de los tantos ejemplos que pudiéramos mencionar, Juliana, ¿cuáles son esas líneas generales que busca delimitar esta ratificación de ayer? Bueno, las líneas generales buscan eliminar todos los riesgos que están asociados con los temas de discriminación, digámoslo así, en una primera línea. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, Andrés, que no se puede hacer un uso abusivo de todas las grabaciones de las cámaras de seguridad para generar a partir de ello, por ejemplo, un catálogo de referencia de las personas que pasaban por esta calle, ¿no? Tiene cara o no de delincuente. Tiene, por ejemplo, el tema de lo que sí se usa en un país como China, que es el social scoring. Esto significa como una especie de puntuación ciudadana, es decir, si compras tu billete para montarte en el metro, lo pagas, o si no lo pagaste y te montaste sin pagarlo, pues vas quedando registrado, vas dejando una huella, y en función de esa huella te pueden dar prebendas, te pueden quitar, suspender derechos que tengas, o digamos restringir posibilidades a la hora de alquilar, por ejemplo, un departamento, un piso o alguna cosa así, porque ya tienes como tu historial, no solamente sería tu historial crediticio, sino tu comportamiento ciudadano. Eso es, por ejemplo, elementos que esta ley europea entra a regular, que busca también evitar que, por ejemplo, las mujeres sean discriminadas en ciertas programas que usan inteligencia artificial, porque están basados en elementos como el tono de la voz. Los hombres tienen la voz más grave, las mujeres tienden a tener la voz más aguda, más alta, y esto puede generar, digamos, durante la programación, distorsiones, y esas distorsiones, si no son eliminadas a tiempo, pues pueden, digamos, simplemente reflejar todos esos bias, todas esas, digamos, presunciones que el desarrollador tiene, y lo que busca precisamente la ley de inteligencia artificial es intentar que este tipo de escenarios no se presenten. Los detractores dicen que puede ser un corsé, que puede llevar a que se paralice, digamos, la innovación, porque realmente, ¿dónde están las grandes empresas que desarrollan inteligencia artificial? Pues básicamente en Estados Unidos. Hablamos de OpenAI, hablamos de Google, hablamos de Microsoft, pero lo cierto es que también al ser un bloque económico tan poderoso como es la Unión Europea, pues sí tiene, digamos, un impacto en la manera en que esas tecnologías, para que puedan ser utilizadas aquí, pues van a entrar a regularse, Andrés. Bien, Juliana González, te agradecemos por este espacio, un poco para entender lo que fue la ratificación por parte del Parlamento Europeo y esta primera ley de inteligencia artificial para el mundo entero. Estaremos muy atentos a todos los detalles y será hasta una próxima oportunidad. Tenga usted una buena jornada. Así será, y hasta la próxima, Andrés.